pero igual se mueve duro uno. Claro que sí. Ya estamos listos para empezar el segundo tema que vamos a abordar el día de hoy. Estamos junto a Elmer Huerta en Washington, Ricardo Cortés y yo, Sara Buzabal, listos para hablar justamente de esta emoción y cólera que muchas veces se siente durante un partido de fútbol y cómo esto puede impactar nuestra salud cardiovascular. Ya se encuentra con nosotros el doctor Félix Medina Palomino, quien es cardiólogo del Hospital Cayetano Heredia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por eso. No es inusual escuchar por ahí la noticia, hubo el partido famoso, el super partido, y de pronto aparece un titular: mujer, hombre de 40 y tantos años muere de un infarto a la hora de ver los penales. Esto por la cólera, porque perdió su equipo. ¿Esto qué es? ¿Un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo lo tomamos? No, en verdad es completamente cierto, es una posibilidad no tan lejana. Todo depende de qué persona estamos hablando. Evidentemente es una persona muy joven, es muy raro. Pero si es una persona ya por arriba de los 40, estadísticamente todos sabemos que tanto en mujeres como en hombres, más en hombres, en mujeres es a partir de los 50, el riesgo cardiovascular es inminente. O sea, eso significa que sí puede ser precipitado por esta emoción tan fuerte. Hablamos de alguien que tenía alguna enfermedad previa, calculo. Lo habitual es que sean personas que tienen factores de riesgo, se llaman eso, ¿no? Factores de riesgo cardiovasculares, llámense obesidad, diabetes, hipertensión, lípidos, o sea, alguna enfermedad que ya le signifique enfermedad de sus arterias, y ahí está el problema. Digamos que sería bueno antes del Mundial todos hacernos un chequeo cardiovascular. Bueno, pues, de alguna manera podríamos de esa manera bajar las posibilidades, ciertamente, pero hay que tener en cuenta y hay que ser muy sinceros en eso, que muchas enfermedades cardiovasculares son completamente silenciosas, silentes, y no dan molestias, y sin embargo el paciente tiene un problema. Una persona inversa, ¿verdad? Perdón, Ricardo, le habla el doctor Huerta. Sí, doctor, me gusta saludarlo. Encantado, doctor. Entonces, a la inversa, una persona que tenga una enfermedad cardiovascular conocida, ¿verdad?, debe evitar estos momentos así de intenso entusiasmo. Yo creo que sí, por lo menos que esté bien controlado, por lo menos que esté muy responsable en sus controles, en sus chequeos médicos, en su medicación regular, y por lo menos de esa manera disminuimos las posibilidades de que ocurra esta tragedia, ¿no? ¿Y qué hay de los propios futbolistas? ¿Ellos tienen riesgos cardiovasculares? Lo que pasa es que es un tema bien interesante esto, lo que significa la medicina y el deporte. Estamos hablando de gente de alta competitividad, no estamos hablando de deportistas cualquiera, son deportistas de muy alta exigencia y por lo tanto tienen que estar sometidos a chequeos muy estrictos, porque los chequeos comunes pueden fallar. Entonces estas personas están muy bien vigiladas, deberían estar muy bien vigiladas para que no los sorprenda. A veces pasan esas tragedias cuando son cosas impredecibles, pero habitualmente con los métodos que tenemos sí pues es posible más o menos digamos que adelantarnos a una tragedia de estas, ¿no? En condiciones normales, en condiciones de una persona que digamos no tiene un factor particular, la emoción puede llegar a ser tan intensa, sostenida, la cólera puede ser tan intensa como para desencadenar algún tipo de evento de esta magnitud. Digamos que potencialmente sí es posible, ¿no? Porque la emoción o todo esto, la carga emotiva que uno tiene de lo que uno conoce popularmente, está desde el punto de vista científico cargado de una serie de sustancias que se comienzan a liberar en la sangre, comienzan a circular, lo que se llaman las catecolaminas, por ejemplo, que son unas sustancias que son muy potentes y que estimulan al corazón, lo aceleran muy intensamente y pueden romper lo que se llama romper una placa, una capa de grasa que tiene uno dentro de las arterias, la rompen y originan la tragedia. Claro, y van a un infarto, ¿no? Igual las arritmias que las pueden desencadenar. Exacto. Bueno, el estudio, porque se ha publicado un estudio, es el verdadero estudio más grande y mejor hecho sobre este tema, estoy seguro que usted lo conoce, doctor Medina, porque se publicó el año 2008 en una revista que es muy prestigiosa, la revista médica de Nueva Inglaterra, y estudió el Mundial de Alemania. Lo que hicieron fue estudiar los 7 días, porque Alemania fue campeón y jugó por lo tanto 7 partidos, estudiaron el número de infartos en Alemania en los 7 días que jugó Alemania y lo compararon con los 24 días que Alemania no jugó, y lo que encontraron es de que los hombres sobre todo tuvieron 326% más posibilidad de desarrollar un infarto, Sara. Y en general fue de 266%, las mujeres 182%. Y eso explica lo que nos está diciendo el doctor Medina, obviamente, de que son esas catecolaminas justo el día que jugaba Alemania, porque uno obviamente se emociona más por su equipo, ¿cierto? Ahora, hay una verdad más interesante todavía de lo que somos los latinos. Los latinos está estudiado por estadística y fue un estudio interesante al respecto sobre el primer infarto. ¿Por qué la gente se infarta por primera vez? Y nosotros los latinos tenemos un factor adicional que no lo tiene el resto del mundo, que significa estrés y depresión. El estrés y la depresión sí son factores independientes, no necesitan mayor compañía,
solos per se son precipitantes de infarto. No son causas, pero sí son precipitantes de infarto. Pero tanto el estrés como la depresión existen en todas partes del mundo, no solamente en Latinoamérica. En este estudio que les comento es un estudio de 52 países de todo el mundo, incluyendo europeos, americanos, y seguramente el doctor Walsh también lo conoce, que es el estudio Interheart, donde se demostró claramente que el primer infarto en latinos, especialmente el estrés permanente, simplemente significa un factor de riesgo. Como primer factor de riesgo en todo. Como uno de los primeros importantes. Claro, el primero es obesidad abdominal, como siempre alguna vez lo hemos comentado. Ahora, es cierto, doctor Medina, ¿es cierto que escuchar por radio en vez de mirarlo por televisión es un poquito mejor? Por lo menos tenemos dos estímulos, digamos que desde el punto de vista por lógica, en un caso en la televisión tenemos doble estímulo visual y estímulo auditivo. En cambio en la radio tenemos un estudio puramente auditivo. Claro que eso depende mucho de la persona. Ahí me tiene que hacer un estudio a mí aparte, porque yo por la radio la vivo, pero Dios mío. Depende de cómo son las transmisiones, si son transmisiones cancelantes como son acá. Bueno, acá van a vibrar de todas maneras. Especialmente con los relatores de RPC Noticias que tenemos, y todos sabemos del Tano Pazman, ese tipo que estaba frente al televisor cuando el River Plate se fue a la vez, ¿se acuerdan ustedes? Anecdóticamente, inclusive hay gente que tiene por costumbre ver televisión, lo pone en mudo y pone una radio concomitantemente. ¿Por qué? Porque la transmisión en radio es extremadamente diferente, ¿no? En locutores también hay que hacer un estudio, ¿eh? Sí, claro. Se ponen muy entusiastas. No, Dios mío, este ejemplo que poníamos del argentino que comenzó a decir lisura por acá y por allá, Dios mío. Ese es el Tano Pazman, pues, claro. Tano Pazman. Claro, ahora me pongo a pensar durante un partido, la gente que está en los estadios, por ejemplo, y está observando, obviamente la euforia, lo que se siente es mucho más intenso. Y sumado a esto, sobre todo en esta ocasión, va a haber oportunidad de tener diferentes tipos de comida, incluso comida típica brasilera que lleva menestras, carnes, una serie de cosas, y además va a haber cerveza. ¿Esta combinación de factores, digamos, podría aumentar más el riesgo de un evento cardiovascular? Todos sabemos que todo exceso siempre es un problema, ¿no? Y evidentemente la combinación de cosas, ¿no? Alcohol en exceso en gente probablemente, eventualmente no acostumbrada, una comida muy copiosa, una comida muy abundante y totalmente diversa, ciertamente pueden ser precipitantes. Todos son gatillos, son precipitantes que sí pueden, sobre una persona que tiene una enfermedad no reconocida, pueden tener una tragedia, ¿no? Eso sí es cierto, es posible. Excelente. Exactamente. Se dice que en el Maracanazo, que fue en junio de 1950, ¿verdad? El 6 de junio, hubo muchos ataques cardíacos en Brasil cuando Uruguay le ganó la final a Brasil. Ojalá que esta vez pues no se produzca eso. A mí me da cólera, no me va a dar un infarto, pero creo que tenemos que irnos a un corte. A un cortecito, pero vamos a escuchar el gran resumen de la hora, pero yo quiero preguntarlo si hay diferencias entre el hombre y la mujer, estas emociones, esta cólera de un partido, porque hay mujeres pues por supuesto muy aficionadas, a ver si ellas también tienen un riesgo cardiovascular igual que el hombre. Con eso volvemos. 11:12 de la mañana, amigos. Seguimos aquí en Siempre en Casa. Estamos acá en los estudios Ricarte Cortés. Desde Washington está Elmer Huerta y yo, quienes habla Sara Usabá, conversando con el doctor Félix Medina Palomino, quien es cardiólogo del Hospital Cayetano Heredia. Y hoy estamos conversando sobre esta emoción y la cólera que muchas veces se siente cuando uno está disfrutando un partido de fútbol. Un disfrute que puede agotarse prontamente cuando empiezan a haber esas palpitaciones y esos síntomas cardíacos que pudieran derivar en un infarto. Y doctor, yo le preguntaba antes de la pausa si es que hay una diferencia en los riesgos entre una mujer y un hombre que por supuesto están disfrutando con emoción y tal vez con cólera de un partido de fútbol. Lo clásico que se conoce, la pregunta es bien interesante, ¿no? Lo clásico que se conoce es que sí, efectivamente, el grupo de mujeres están de alguna manera protegidas hormonalmente, pero mientras que dure su sistema hormonal operativo. Después de ello ya pierden esa protección. Doctor, sí. A ver, continuamos, aunque sí, acá me están haciendo algunas indicaciones de que tenemos que hacer un paréntesis. Nos vamos hasta Brasil con Dante Mateo nuevamente. Adelante, Dante. Justamente... Vamos diciendo a los mexicanos, por favor, tómenlo con calma, el partido todavía sigue, recién comienza el mundial. Oportuna la nota, justamente al tiempo de lo que estamos conversando, ¿no? Porque los mexicanos van a estar pues con ira en este momento. Y hay que tener en cuenta que los mexicanos tienen mucha tasa de diabetes, es la tasa más alta de diabéticos en Latinoamérica y mucha obesidad. Entonces para ellos son especialmente más riesgosos, eso sí es muy claro. En México le acaban de arrebatar el primer puesto de obesidad a Estados Unidos. 72% de los mexicanos, 72% sufren de obesidad y tienen el índice más alto de diabetes en el mundo, como lo ha dicho el doctor Medina. Y esto es curioso, pero cuando le preguntaron a un funcionario de salud pública aquí en la televisión en Estados Unidos, señores, ¿y ustedes cómo han hecho, caramba, para ganarle a Estados Unidos en índice de obesidad? Y él con mucha sorna dijo, bueno, la verdad es que nos ha costado mucho
mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos años de comer mal y de tomar tanta gaseosa en México, que es el país que toma más gaseosa en el mundo. 165 litros por cabeza es lo más alto en el mundo. Increíble, increíble. Doctor, y interrumpimos justamente cuando nos estaba dando la explicación sobre las diferencias en el riesgo entre una mujer y un hombre. Como decía, hormonalmente las mujeres están protegidas ciertamente hasta alcanzar su etapa de posmenopausia o menopausia misma, y ahí sí la cosa cambia, ya las tasas de infartos o de riesgo cardiovascular se equiparan, inclusive son mayores, de manera tal de que evidentemente como el grupo de mujeres que puedan ser más aficionadas probablemente sea mucho más joven, de repente están mucho más protegidas estadísticamente. Pero las personas que ya tienen sus 50 o posmenopáusicas sí están igualmente en riesgo. Esa es la, digamos que... Tranquila, Sarita, puedes todavía seguirte enojando sin ningún problema. Yo estoy apuntando todas, por si acaso. Continúen, queridos amigos. Bueno, va quedando claro que el tema fundamental aquí pasa por una prevención, tanto una profilaxis emocional en cuanto a saber tomar las cosas como vienen, es un fuego finalmente, y por otro lado, lo que creo que es para cualquier situación en la vida, manejarse bien pues saludablemente, que es en realidad la única protección que puede haber para evitar, por lo que estamos escuchando, la posibilidad de un infarto por una emoción extrema. Hay una cosa más que tienen como mucho hábito la gente que comienza a ver el fútbol, es que estar fumando. Y el tabaco está probado curiosamente, si usted se fuma un cigarro, si alguien se fuma un cigarro, le han evaluado las arterias que ocurren y sus arterias se cierran, lo que se llama se constriñen, completamente se obturan por efecto del poder del cigarro, con un solo cigarro. Y cuando entonces podríamos decir entonces a nuestros oyentes que tomen la cosa con calma, es un partido de fútbol y si alguien tiene algún tipo de antecedente o enfermedad cardiovascular, que lo tome con mucho más cuidado. Definitivamente sí, que esté muy bien medicado, muy bien chequeado para que tenga menos chances, menos posibilidades. Doctor, ¿qué recomendación final podría dar a todos nuestros oyentes, ¿no? Para que prevén y estén pues todavía más tranquilos. Yo creo que lo más sabio es que este es un deporte y por lo menos debe dar alegría. Ciertamente no pueden encolerizarse porque no les gusta el resultado. Lo segundo es que cerciórese que todas sus medicinas están al día y que no le está faltando sus medicinas y que tiene que ir al médico regularmente. Si es joven, bueno, la cosa se puede manejar mejor, pero definitivamente lo primero es que tomarlo con mucha calma, relajarse y tomarlo como un deporte. Y me da quedando claro que mejor lo escucho en directo y lo veo en diferido. o mejor aún, que lo escuche por radio, porque tiene... Así es. Por radio, indiscutible. En general no hay que olvidar ese viejo el dicho que dice, ¿no? De todas las cosas menos importantes del mundo, el fútbol es la más importante. Correcto. Absolutamente. Pero que no llegue a afectar nuestra salud. Qué interesante. Eso está buenísimo, doctor Medina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, Elmer, ¿sigues con nosotros? No, ya me tengo que retirar, voy a entrar a otra actividad aquí en Washington, así que bueno, voy a mirar también un poco grabado el partido en la tarde. Me parece muy bien, pero todo con calma, Elmer, aunque sabemos muy bien que gracias a Dios tú no tienes factores de riesgo, así que con tranquilidad puedes emocionarte. Todos tenemos, pero no, de todas las cosas sin importancia, el fútbol es la más importante. Correcto. Chao. Muy bien. Nosotros seguimos, bueno, y lo que viene a continuación es este momento relax, nos tranquiliza, ¿no? O sea, incluso dentro del espacio mundialista, espectáculo, qué rico, con Mari Carmen, ¿no es verdad? Claro que sí, con eso volvemos.